¿Ven ahí la diapositiva? Sí, doctor. Ya. Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad, gracias a la invitación del doctor Mantías, les voy a hablar sobre cáncer de pulmón. Los objetivos, como ven acá, vamos a definir una introducción sobre el cáncer. En segundo lugar, la epidemiología, su clasificación histológica, su fisiopatología en cáncer de pulmón, su marco diagnóstico, tratamiento, pronóstico y conclusiones. El concepto de neoplasia, tenemos una definición etimológica, viene del griego neos, nuevo, plasia en formar, es decir, es la formación de tejido nuevo, ya sea benigno o maligno. Existe un término relacionado con la palabra cáncer, procede de la palabra latina que significa cangrejo, ya que parecía que estos tumores malignos invadían, gracias a la historia de la medicina, lo describió Hipócrates, estos tejidos adyacentes se comportaban como prolongaciones semejantes a pinzas. ¿Cuál es la definición actual de cáncer o neoplasia? Es un conjunto de más de 200 enfermedades, donde el término neoplasia describe, por tanto, un estado de falta de regulación del crecimiento celular, en el que se dice que las células neoplásicas están transformadas o descontroladas. En cuanto a etiología del cáncer, es producto de múltiples factores, pero lo podemos resumir estos factores en factores endógenos que son hereditarios asociados a mutaciones en células germinales. Como causa de cáncer, 5%. También tenemos factores endógenos epigenéticos asociados a mutaciones esporádicas en células somáticas. Como causa de cáncer, 15%. Y factores exógenos, donde tenemos agentes biológicos como los virus, por ejemplo, hepatitis B y C, relacionados con cirrosis hepática y hepatocarcinoma, papilomavirus humano, relacionado a cáncer de cuello uterino, etcétera, etcétera. Químicos, que en este caso se relaciona el tabaco con el cáncer de pulmón. Físicos, como la radiación solar a través de la radiación ultravioleta, que produce envejecimiento de la piel, incluso cáncer de piel. Y están asociadas, y esto es muy interesante, a mutaciones esporádicas o espontáneas en células somáticas. Es decir, que todos nosotros, a través de la proliferación celular que ocurre constantemente en todo nuestro organismo, las células hijas van a producir mutaciones espontáneas que van a afectar al área de los genes que tienen que ver con el crecimiento celular. Pero gracias a la vigilancia inmunológica a través de la Natural Killer, la detectan a tiempo y evitan que estas mutaciones no sean acumulativas y en un cierto tiempo, que es en la mayoría de edad, produzcan cáncer. Cuando ustedes vean, por ejemplo, niños con cáncer, nuevamente tienen que pensar más en factores endógenos, hereditarios o familiares o epigenéticos. Y en adultos mayores, cuando se producen cáncer, realmente no hay antecedentes familiares y más son los que predominan son factores exógenos, los estilos de vida, factores externos. Como ven acá en esta diapositiva, la mayoría de los tipos de cáncer no presentan antecedentes familiares de cáncer. Acá también les doy la definición. Las nuevas alteraciones genéticas que aparecen como producto de mutaciones endógenas esporádicas, es decir, errores en la división celular, que se acumulan dando al final fenotipo neoplásico, se conoce como alteraciones epigenéticas. Es decir que las alteraciones epigenéticas, ustedes van a encontrar el DNA indemne
pero está alterado sus productos, que generalmente son sus proteínas. Y eso se denomina alteraciones epigenéticas. ¿Cuál es la definición de cáncer de pulmón? Comprende un grupo de neoplasias que se originan en los bronquios o el parénquima pulmonar. En esta diapositiva podemos resumir y definir a través de las propiedades de las células tumorales. Incluso también esto ocurre en las células normales, pero en las células tumorales está más amplificada, más sobreexpresada. Es la proliferación celular descontrolada, angiogénesis, es decir, formación de nuevos vasos, invasión, relación con metástasis, tolerancia inmunológica, resistencia a la apoptosis, inhibición de la telomerasa. En esta diapositiva habíamos definido el cáncer, es un conjunto de neoplasias que tienen la característica de una proliferación celular descontrolada. Y lo que ustedes como futuros médicos generales recordar que cuando recién comienza, como toda enfermedad crónica, no presenta molestias ni duele. Y la mejor arma es la prevención. Y se puede, digamos, curar si uno lo detecta a tiempo a través de la prevención secundaria que se denomina en la literatura tamizaje o screening o detección precoz. El primer paso generalmente del manejo de cáncer es diagnóstico definitivo con la biopsia. El segundo paso es ver el estadio clínico. Acá ven en este esquema, imagínense que este es el epitelio de bronquio. Se habla de estadio 0 cuando la proliferación celular y formación de tumor está todavía localizada en la mucosa. Estadio clínico 1, realmente ya hay mayor crecimiento tumoral, hay compromiso de la mucosa, submucosa y parte también de la capa muscular. Estadio 2, generalmente hay mayor proliferación celular y hay compromiso ya de la serosa. Estadio clínico 3, ya perfora la serosa y te lo traspasa. Y estadio clínico 4, o enfermedad avanzada, generalmente ya hay invasión del estroma y de los vasos sanguíneos, y estas células malignas al viajar se depositan en órganos distantes, lo que uno denomina metástasis. Estadio clínico 0, 1 a 2, se puede hablar de una enfermedad localizada. Estadio clínico 3, enfermedad localmente avanzada, y estadio clínico 4, enfermedad avanzada. Y esto es muy importante para el tratamiento. Dependiendo del estadio clínico, se le proporciona el tratamiento. Y esto es realmente para todos los tumores sólidos. Uno usa el TNM, que son estos estadios clínicos. Con respecto a la epidemiología, acá les traigo datos del Globocan de 2008 para ambos sexos a nivel mundial. El cáncer de pulmón ocupaba el tercer lugar en cuanto a incidencia y mortalidad, y en hombres el primer lugar. Acá en nuestro país, en el mismo año, en ambos sexos, ocupaba en incidencia y mortalidad el octavo lugar, y en hombres, en incidencia y mortalidad, el tercer lugar. En Estados Unidos es la segunda neoplasia más común en hombres y mujeres, y la primera en fumadores. El 80% de los casos están asociados al consumo de tabaco. Tenemos factores de riesgo, como el tabaquismo activo, que es el fumador propiamente dicho, y el pasivo, que es la persona que vive en su entorno. Tenemos también otros factores de riesgo, como exposición a gas radón, que se relaciona a un tipo de cáncer de tipo histopatológico adenocarcinoma, que se da más en mujeres, no fumadoras, a compuestos también como asbestos, arsénico, cloruro de vinilo, cromato de níquel, clorometilo de éter, entre otras. Acá el estado de esta diapositiva del INEN en el periodo de 2000 a 2010, la exposición a tabaco y humo de leña. Ustedes ven que el 36% son no fumadores, generalmente son de tipo adenocarcinoma, mujeres jóvenes, no fumadores.
En segundo lugar viene al 31% fumadores, el 22% a humo de leña, que generalmente es muy común los provincianos que cocinan a leña, y el factor de riesgo para EPOC y también para cáncer de pulmón. Y desconocido 9%. Acá tenemos esta diapositiva de Argente. Recordar la fórmula de índice tabáquico, que es el número de cigarrillos al día por el número de años de fumado entre 20. Si el índice es menos de 10, el riesgo de EPOC es nulo, de 10 a 20 es moderado, de 21 a 40 es intenso, más de 41 es alto riesgo de EPOC, incluso de cáncer de pulmón. Si también es paciente fumador de marihuana, tiene en relación al tabaco 3 veces más de alquitrán, 50% más carcinógenos, y hay mayor riesgo que el usan sin filtro y la aspiración es más profunda. Con respecto a la clasificación histológica, como ven en esta diapositiva, el 40% son adenocarcinomas. Todos estos son cáncer de pulmón a células no pequeñas. Seguido del 30% el carcinoma, digamos, epidermoide o células escamosas, 20% inespecíficas y 15% carcinoma de células grandes. Acá tenemos una diapositiva del INEN en el periodo 2000 a 2010, según su confirmación por diagnóstico histológico. Y vemos el 78% es adenocarcinoma, el 14% es escamoso epidermoide, 6% es carcinoma a células grandes y otros el 1%. Los tipos histológicos, según el origen y comportamiento de células malignas, tenemos el 25% es cáncer de pulmón en células pequeñas. Esta es su abreviatura que la encuentran en la bibliografía. Su comportamiento es muy agresivo, prolifera rápidamente, mayor relación con el tabaquismo. Y el 75% son cáncer de pulmón de células no pequeñas, que esta es su abreviatura. Se divide a su vez en cáncer epidermoide o de células escamosas, representa el 30% de los casos relacionados al tabaco y tiene mejor pronóstico. Esta es su histología con hematocina y eosina. Tenemos también el adenocarcinoma, que ocupa el primer lugar en frecuencia y es más común en no fumadores, mujeres. Surge de las células mucoproductoras, ¿ya? Pues de moco, y pueden ser acinar, papilar, bronquioalveolar, variedad sólida, secretora de mucina. En tercer lugar, de carcinomas a células no pequeñas, en el 5% de los casos tenemos los indiferenciados, entre ellos el más común de células grandes, que se puede originar en cualquier parte del pulmón, tiene pronóstico malo y se asocia a tabaquismo. También es importante el término de que existe un riesgo significativo cuando son pacientes de cáncer de pulmón de pensar en un segundo tumor primario. Hasta 7% pueden ser sincrónicos, es decir, presencia de dos tumores al mismo tiempo o detectado en un intervalo muy corto, digamos menor de 12 meses. Y metacrónico es un segundo cáncer que aparece en un intervalo de tiempo de 12 meses a más y generalmente ocurre en el 10% de los casos. Recordad que la metástasis en cáncer de pulmón puede ser por extensión directa, donde afecta a la pleura, vasos, ganglios, pared torácica. Por vía linfática va a comprometer los ganglios bronquiales, iliares y mediastinales. Y por vía hematógena, los órganos más afectados son huesos, suprarrenales, por eso es importante hacer tomografía tóraco-abdominopélvica para ver las suprarrenales, el hígado y cerebro. Con respecto a la fisiopatología en cáncer de pulmón, como ven en esta diapositiva, el proceso de iniciación y progresión tumoral implican una multitud de pasos que abarcan el daño en el DNA y las mutaciones inducidas por el humo de tabaco.
aunque el consumo de tabaco sigue siendo el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón, solo el 10% de los fumadores desarrollan cáncer de pulmón. Las diferencias interindividuales en la susceptibilidad modulada por factores genéticos y epigenéticos juegan un papel importante en la carcinogénesis pulmonar. Y recordar que actualmente a través de la biología molecular se sabe que el cáncer, y en este caso el cáncer también de pulmón, en la actualidad se considera una enfermedad de origen genético, donde los genes involucrados, cuando hay alteración y desequilibrio, son los oncogenes que derivan de los protoncogenes. Todos nosotros tenemos protoncogenes. Cuando nosotros nos hacemos una herida en la piel, normalmente se activan los fibroblastos y se convierten en células epiteliales, comienzan a crecer y cierran la herida y cicatrizan. Y esto va a tener, digamos, su freno en un momento dado a través de la activación de los genes supresores tumorales. En la literatura encuentran los más comunes el P53 y el retinoblastoma. Y también tenemos los genes reparadores, como los BRCA1 y 2 en relación a cáncer de mama, y apoptosis del DNA también. Cuando están mutados y alterados, van a producir una proliferación celular. Cuando está alterado, por ejemplo, los mutados los oncogenes, alguna proliferación celular descontrolada, o cuando están inactivos por mutaciones los genes supresores, va también a producir que estos oncogenes no tengan freno y produzcan en un momento dado la carcinogénesis. Acá tenemos, por ejemplo, las diferentes mutaciones somáticas en diferentes tipos de cáncer. Ustedes ven que en el cáncer de pulmón, tanto las células pequeñas como el escamoso adenocarcinoma, es bastante frecuente estas mutaciones. Muy poco el cáncer de próstata, porque más está relacionado con receptores androgénicos y más que mama, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, los diferentes mutaciones de genes involucrados propiamente en el adenocarcinoma, propiamente en el cáncer de pulmón a células pequeñas, propiamente en el cáncer escamoso epidermoide, y también genes mutados comunes. En este caso, de células pequeñas y escamosas son estos genes, o estos genes comunes a los tres. Acá en el lado izquierdo vemos que las mutaciones que ocurren en el adenocarcinoma, una persona que no fuma, y en un fumador, esto se incrementa grandemente, las mutaciones somáticas. Unas palabras también de este oncogen, que es el factor de crecimiento epidermal, que es un gen, oncogen muy común y que está sobreexpresado en la mayoría de cáncer de pulmón. Y nos sirve este conocimiento porque tenemos también terapia dirigida. Conocer que esta oncogen EGFR pertenece a 20 familias de receptores quinasas y tiene, digamos, este factor de crecimiento epidermal, un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular donde hay actividad de tirosinquinasa. Generalmente cuando viene ligando, se une a su heterodímero y se activa con actividad tirosinquinasa y hay una segunda cascada de segundos mensajeros a través de la vía mTOR o del oncogen RAS y van a ir al núcleo donde van a dar señales de proliferación celular, angiogénesis, invasión, metástasis o resistencia a la apoptosis. Acá les traigo este esquema que es de otro oncogen que es el HER2, pero es bien parecido al gen EGFR, recordar su dominio
transmembrana o extracelular, transmembrana e intracelular. Y cuando viene ligando, se activa y se une a su heterodímero y después va a haber ya la segunda cascada de segundos mensajeros y va hacia el núcleo. Ese es el mecanismo de acción de estos genes, en este caso el EGFR. En esta diapositiva les traigo las mutaciones de GFR en diferentes grupos de razas. Por ejemplo, en Latinoamérica hay mutaciones de incidencia en el 30%. En los afroamericanos, 11%. Asiáticos, 17%. Y en los caucásicos es 7%. Es decir, que nosotros tenemos bastante frecuencia de mutaciones de GFR y nos parecemos a la población asiática más que a la caucásica o anglosajona. Acá hay diferentes estudios, diferentes autores, donde se encuentra una incidencia de 39% de mutaciones de este gen EGFR en nuestro país. En segundo lugar, está generalmente Colombia y Brasil, 25%. Tercer lugar, Chile, con 22%. Y cuarto lugar, Colombia, 13% de incidencia. Con respecto al diagnóstico, recordar, digamos, sus manifestaciones clínicas, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. También hay diagnóstico imagenológico y también por exámenes auxiliares, como a través de Papa Nicolau de esputo, que es la citología de esputo, y el diagnóstico definitivo es a través de exámenes invasivos para biopsia, como la broncofibroscopía, a través de lavado, cepillado, biopsias, punción, aspiración. También, dependiendo de la localización, podemos hacer biopsias por digamos, de la pared torácica o BIPA, por videotoracotomía o miastenocopía. Y esto nos va a permitir, el segundo paso, estadiar, y esto a su vez nos va a permitir dar el tratamiento y el pronóstico también nos va a dar. Tenemos los síntomas que varían con la extensión de la enfermedad. Por ejemplo, en el 60% de los casos tenemos disnea, ocasionalmente asociada a estridor, 35-70% tos, hemoptisis leve, neumonías recurrentes y síndromes paraneoplásicos. Y todos estos síntomas cardinales de la enfermedad se va a ver en un estado en que el cáncer todavía está localizado o inicial. En cambio, en enfermedad avanzada vamos a encontrar, por ejemplo, hasta 45% de los pacientes dolor en pared torácica, ronquera, neuropatía del plexo braquial, obstrucción de la vena cava superior, dando el síndrome mediastinal, que lo vimos en semiología, disfagia y síntomas causados por derrame pleural. El carcinoma epidermoide tiene crecimiento lento. Su localización es central, en árbol bronquial, por lo que se manifiesta como atelectasias obstructivas o neumonías y hemoptisis. En cambio, el adenocarcinoma se presenta como nódulo periférico y es hallado incidentalmente en radiografía o tomografía, también computarizada de tórax. La invasión ganglionar iliar y mediastinal y la metástasis a distancia, como cerebro y glándulas suprarrenales, son encontradas poco tiempo después del diagnóstico. Acá tenemos una manifestación común clínica, tumor de Pancoso, que es el tumor localizado en el vértice del pulmón. Ligeramente al paciente se le encuentra una ptosis palpebral, una miosis, enostalmos y anhidrosis facial. Los síndromes paraneoplásicos son
el conjunto de signos y síntomas que da el cáncer de pulmón, no por metástasis, no por efecto directo, sino por efecto indirecto de secreción de ciertas citoquinas. Eso se denomina síndrome paraneoplásico. Por ejemplo, el epidermoide puede secretar parecido a la paratormona, dando hipercalcemia y hipofosfatemia. El cáncer de pulmón a células pequeñas y microcítico, si da secreción ectópica ACTH, hipopotasemia. Y también se relaciona con el síndrome miasténico de Eaton-Lambert. El anaplásico con ginecomastia. El adenocarcinoma con la osteoartropatía hipertrófica, neuropatía periférica, tromboflebitis migratoria y endocarditis marántica. Unas palabras también con respecto al diagnóstico precoz o screening o detección temprana, que es muy importante como parte de la prevención secundaria. El cáncer de pulmón tiene mal pronóstico ya que se diagnostica en estadio avanzado y el objetivo es detectarlo a tiempo. Para el Nicolau de Sputo o citología de Sputo, para detectar cáncer de pulmón en etapas tempranas ha demostrado éxito. Y por eso que se habla mejor de personas de alto riesgo, que eso lo vamos a ver en otras diapositivas, según la edad, según otras sintomatologías. Y se les somete ligeramente a tamizaje de tomografía con bajas dosis de radiación, 40 miliamperios, comparada con la tomografía de tórax convencional, que son 120 miliamperios en promedio. Nos permite mejor diagnóstico a menor dosis de radiación y el inconveniente son los falsos positivos, pues tiene que ir en forma integral también con la clínica y con diagnóstico de la biopsia. Algunos nódulos pueden ser determinados como benignos de radiografía convencional. La siguiente técnica de imagen a considerar es la tomografía computarizada. Se realiza mediante cortes finos para localizar el nódulo y documentar otras anormalidades como adenopatías, derrames y más nódulos. Cuando se encuentran características venidas, se sugiere ya toma de biopsia. Las características imagenológicas a evaluar son 8. Son la forma, los bordes de la lesión nodular, patrón de calcificación, programa aéreo, imagen embrión cavitación, reforzamiento y ritmo de crecimiento. El diagnóstico por imagen ocurre durante estudios de screening o por detección de nódulos en un estudio torácico de rutina en pacientes asintomáticos. Para la evaluación imagenológica se habla de dos grupos, los periféricos localizados más allá del ilio hacia el bronquio cementario y los centrales localizados cerca del ilio o bronquio cementario. Recordad que el diagnóstico, digamos sospechoso, se hace a través de la clínica y de la imagenología. Pero el definitivo está basado en la obtención de una biopsia que va a tipificar la estirpe celular y se puede obtener por endoscopías, broncofibroscopías, biopsias dirigidas. El patólogo definirá si la biopsia corresponde a tejido normal o neoplásico. Neoplásico significa tumoral, pero tiene que poner el apellido del patólogo, neoplasia benigna o neoplasia maligna. El patólogo definirá el diagnóstico a través de la morfología, a través de la coloración microscópica de hematoxilina y oxina, y también va a usar en ciertos casos estudios adicionales como inmunohistoquímica que nos ayuden indirectamente a tener las características moleculares y detección de ciertos oncogenes como el EGFR que me va a servir para tratamiento dirigido y estudios moleculares. En los próximos años el diagnóstico no dependerá del patólogo, pues serán los estudios individualizados del material genético del individuo lo que nos tipifique el diagnóstico. Con respecto al diagnóstico imagenológico, ver la forma, generalmente presentan forma ovalada o esférica, excepto los tumores del APE que simulan engrosamientos pleurales. El carcinoma broncogénico es una de las principales consideraciones diagnósticas en adultos con un nódulo pulmonar. Acá vemos en esta figura una radiografía simple de tórax de rutina en una paciente asintomática que muestra la presencia de un nódulo pulmonar solitario.
Acá vemos tomografía de un nódulo pulmonar con bordes lobulados de localización periférica. Realmente nos orientaría más a un adenocarcinoma que un carcinoma epidermoide, que muestra pequeña umbilicación. Los contornos. El tipo de bordes de la lesión puede ser sugestión malignar, pero no diagnóstico. Los márgenes lobulados son comunes y son un signo de crecimiento asimétrico. En ocasiones los márgenes son irregulares, con una o más espículas en el parénquima adyacente. El término corona radiada indica múltiples espículas que se extienden en el pulmón circundante debido a extensión tumoral o a reacción fibrótica ante el tumor. Este tipo de márgenes son mejor visualizados en tomografía y se ha reportado un valor predictivo positivo para probabilidad del 90%. Acá vemos en esta tomografía un nódulo pulmonar ovalado con bordes espiculados y presencia de cola pleural. Acá también vemos un nódulo espiculado con cola pleural y retracción. Y en esta un tumor central izquierdo con bordes espiculados y áreas en vidrio despulido o esmerilado en la periferia. Una imagen lineal o en banda puede conectar la lesión con la pleura, el signo de la cola pleural, como hemos visto en la diapositiva anterior, y puede encontrarse en nódulos benignos y malignos. Con respecto a la calcificación, hasta 13% de las neoplasias malignas de pulmón pueden tener calcificaciones, tanto el carcinoma de células pequeñas y el de no pequeñas. Patrones de calcificación que sugieren malignidad son el reticular, puntiforme, excéntrico y agamorfo. Acá vemos en esta tomografía patrones de calcificación que sugieren malignidad. Tenemos el tipo puntiforme, tenemos el tipo de amorfo y el excéntrico calcificaciones. Tenemos, por ejemplo, también la cavitación. Puede presentarse en tumores de cualquier tamaño, benignos o malignos, por lo que no es factor confiable para predecir malignidad. Las cavidades son mejor evaluadas mediante tomografía, donde se demuestra el aire, liquefacción o ambos. Es frecuente encontrar niveles hidroaéreos y fragmentos necróticos del tumor. También tenemos broncograma aéreo y bronquiolograma, que el 30% de los tumores malignos pueden presentar estas características. Esta apariencia es causada por una reacción hemoplástica al tumor que distorsiona la vía aérea. Acá tenemos un tumor espiculado con presencia de broncograma aéreo. Imagen en vidrio esmerilado puede encontrarse en entidades benignas y malignas. Por ejemplo, hiperplasia adenopatasa típica, que es una lesión benigna, carcinoma bronquioalveolar localizado y el adenocarcinoma, que son malignos, deben ser sospechados al encontrar una opacidad nodular en vidrio delustrado que persiste en estudios subsecuentes. Acá tenemos, por ejemplo, opacidad nodular en vidrio despulido. Y acá tenemos un nódulo sólido acompañado de imagen en vidrio despulido, que podría sugerir también diseminación lipídica. Con respecto al reforzamiento del tumor tras el contraste, en estudio de tomografía está relacionado directamente con la vascularidad del nódulo. Cuando hay un reforzamiento menos de 15 unidades Helfis, es indicador de benignidad. Mayor de 15 unidades Helfis, es probable que sea maligno. Sin embargo, solo el 58% son malignos y el resto son lesiones inflamatorias con flujo sanguíneo elevado. Esta evaluación no se sugiere en nódulos pequeños, menos de 1 centímetro, o lesiones cavitadas o con necrosis. Y el ritmo de crecimiento. El tiempo en el que un carcinoma duplica su volumen es entre 1 a 18 meses. Tumores primarios que crecen lento son probablemente carcinoma bronquioalveolar, tumor mucoepidermoide, carcinoma adenoide quístico. Si el tamaño permanece igual durante 2 años, sugiere generalmente benignidad. Los tumores centrales, habíamos dicho, con los signos cardinales por imágenes de colapso y consolidación pulmonar y ensanchamiento mediastinal. El cáncer que frecuentemente es responsable es el cáncer de células escamosas, ya que es central. Se define la presencia o extensión de una masa central cuando existe atelectasia o consolidación posobstructiva. La neumonía persistente o una incompleta resolución de un infiltrado
a pesar de un adecuado tratamiento, hay que sospechar de una neoplasia. Acá tenemos, por ejemplo, un tumor central de gran tamaño, sólido, acompañado de derrame pleural. Otras modalidades diagnósticas, tenemos la broncoscopía, que es un importante recurso para estudios citopatológicos, permite establecer el diagnóstico del estadio de la enfermedad. Cuando el lavado, cepillado y biopsia endobronquial son negativos, hay que hacer biopsia transbronquial o biopsia con aguja para aspiración guiada por ecografía o tomografía por emisión de positrones o PET-exam. Habíamos dicho que el primer paso, diagnóstico definitivo, es la biopsia. Segundo paso es la estadificación o extensión de enfermedad con otros exámenes auxiliares. Y acá entra la tomografía, que es la técnica de imagen más utilizada para la estadificación de cáncer pulmón de células no pequeñas. Esta es su abreviatura. La limitante principal de la tomografía es que solo se basa en criterios morfológicos. Está limitada para el diagnóstico de infiltración tumoral ganglionar y detección de enfermedad post-tratamiento. Este estadiaje generalmente se hace a través del TNM, T, tamaño de tumor, N, ganglios comprometidos y M, si hay metástasis o no. Según la séptima edición, tenemos el T1, que a su vez puede ser T1A, generalmente es tumor hasta 2 centímetros de diámetro, T1B, más de 2 centímetros, pero no mayor de 3. Tenemos el T2A, T2B, T3. También recordar que, digamos, el M1 se ha dividido en la séptima edición en M1A cuando hay nódulos adicionales en el pulmón contralateral y M1B cuando hay metástasis a distancia. Tenemos, por ejemplo, los diferentes T y M1A cuando hay diseminación pleural o nódulos contralaterales, y cuando hay metástasis a distancia recién es M1B. Y cuando hay derrame pleural, realmente es un T4. Con respecto al tratamiento, como habíamos dicho, depende del estadio clínico 1 cuando está localizado, estadio clínico 2 cuando hay 2 nódulos en el mismo pulmón, estadio clínico 3 cuando hay presencia, por ejemplo, de tumor contralateral, y estadio 4 cuando ya hay metástasis, por ejemplo, a distancia hepática, que es avanzado. Dependiendo del estadio clínico va a ser el tratamiento. Por ejemplo, con respecto a la cirugía, está indicada enfermedad localizada, estadio clínico 0, 1, 2. Realmente el cirujano de tórax va a ver si es resecable, aparte de operable, porque puede ser operable, cumple todo su prequirúrgico, entra a operación y después abre y ve que no se puede resecar. O sea, puede ser operable y es resecable, es diferente. Y también tienen que tener una espirometría. Complicaciones postoperatorias de la cirugía, realmente la presencia de tubo torácico, infecciones de la herida y otras complicaciones. La segunda terapia, la radioterapia, también está indicada en enfermedad localizada como tratamiento radical y enfermedad diseminada o avanzada. El objetivo es control de complicaciones para mejorar el dolor, el sangrado, compresión medular o lesiones en el sistema nervioso central. Se realiza generalmente planificación, administración diaria y se pone al paciente después a veces junto con quimioterapia. Con respecto a la quimioterapia, nosotros usamos como oncólogos médicos diferentes términos. Para conocimiento general tenemos el término neoadyuvante, que es antes de la cirugía. Realmente, por ejemplo, un cáncer de pulmón estadio clínico 3A no es operable, se le da 3 cursos de quimioterapia y después se reduce su estadio clínico y entra cirugía,
Y después de la cirugía, a veces necesita tratamiento complementario, que en mi terapia se llama adyuvante. Paliativa, generalmente el objetivo es mejorar la calidad de vida, ya no se habla de curación, generalmente se usa en estadio clínico 4. También quimioterapia de mantenimiento y generalmente está basado en drogas como tipo platino. Quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía. ¿Cuál es el objetivo? Disminuye el riesgo de metástasis, reduce el tamaño del tumor, comprueba la quimiosensibilidad, predictor de supervivencia, aumenta la supervivencia global y generalmente se usa con platino y otras drogas. Quimioterapia adyuvante, generalmente después de la cirugía, su objetivo es prevenir las recaídas, aumenta la supervivencia, aunque el beneficio depende del estadio, y que se usa con dobletes de platino. La quimioterapia paliativa, su objetivo es cuando existen metástasis en estadio clínico 4, controla generalmente los síntomas, es su objetivo, prolongar también la supervivencia libre, progresión y global, y generalmente se usa en varias líneas de tratamiento o incluso como tratamiento de mantenimiento. Acá les traigo también nuevas terapias en cáncer a través de la inmunoterapia. Conocer las ciencias básicas, por ejemplo, la célula tumoral va a expresar ciertos antígenos que lo va a captar las células dendríticas y esto lo va a trasladar al ganglio linfático, donde va a interaccionar con las células T nativas y estas se van a activar y después salen y una vez activas pueden atacar reconociendo al tumor. Acá tenemos, por ejemplo, conceptos de inmunoterapia periférica que se basa en la interacción de las células T con las células dendríticas. Las células T tienen su receptor, igual también que las células dendríticas, pero toda la naturaleza tiene un equilibrio. Esto realmente cuando hay esta interacción se activan, pero también hay un freno a través del receptor STL4, ¿ya? Y esto que ocurre a nivel periférico también ocurre en microambiente tumoral, donde interactúan las células T. Células T tienen su receptor con su receptor de histocompatibilidad del tumor y esto permite que se activen, pero también tienen frenos a través de receptor PDL1 que se encuentra en las células tumorales y receptor anti-PD que se encuentra en las células T. Sirven como frenos. Este conocimiento es muy importante porque acá tenemos terapias dirigidas. Si yo bloqueo estos inhibidores, voy a permitir que esto continúe activo y la célula T pueda atacar mejor a las células tumorales. La inmunoterapia puede ser activa a través de uso de citoquinas, de vacunas o función de células T moduladas y pasivas a través de uso de anticuerpos monoclonales. Acá tenemos, por ejemplo, el bevacizumab o inhibidores de la EGFR, ¿ya? Acá tenemos diferentes llanas moleculares. Por ejemplo, si a través de la inmunohistoquímica detecto en la pieza tumoral mutaciones del EGFR, puedo usar, por ejemplo, pastillas como el erlotinib, que lo tenemos también en el hospital, y pacientes con seguro integral pueden recibir. Cuando hay traslocación de ALK, puedo usar el crizotinib. Cuando hay mutación de KRAS, puedo usar el cetuximab. Cuando hay, digamos, inhibición de factor de crecimiento endotelial, podemos usar el bevacizumab. También podemos usar anticuerpos que bloquean el receptor PD1, que está en las células T, como el nivolumab, el pembrolizumab, o anti-PDL1, que está en la célula tumoral,
por ejemplo, la tezulizumab. Tenemos, por ejemplo, en esta diapositiva, como la interacción de las células T con el tumor. El receptor de las células T interacciona con el receptor de histocompatible de tumor y esto hace que se active, pero tiene su freno a través de su receptor PD1, interacciona con su receptor de PDL1, con su ligando. Esto frena y esto hace que las células T estén inhibidas, porque estos son inhibitorios. Pero si yo uso un anti-PDL1 que impide la interacción del ligando PDL1 con su receptor PDL1, como es el atezolizumab, voy a permitir que esto continúe activo. Y al continuar activo, las células T puedan, a través de perforinas, atacar a las células tumorales. Ese es el mecanismo de acción de estos anticuerpos monoclonales. Ya tenemos este algoritmo de cáncer pulmón a través de estudio molecular, las nuevas opciones de tratamiento, por ejemplo, en carcinoma de pulmón avanzado, células no pequeñas, ver si es escamoso o no escamoso, como adenocarcinoma, células grandes. Escamoso, si no hay, digamos, alteraciones moleculares, indicada la quimioterapia. Si no, hay que hacer estudios moleculares como determinar las mutaciones de EGFR. Si es wild type, o sea, no hay mutaciones de EGFR, hay que determinar si hay mutaciones de ALK. Si no hay mutaciones en ALK, candidato a quimioterapia. Y si hay mutaciones en ALK, se puede usar inhibidor de tirosina quinasa como el crizotinib. Si hay mutaciones del EGFR, se usa inhibidor de tirosina quinasa como el erlotinib, por ejemplo, o afatinib. Finalmente, conclusiones. ¿Qué cosa ustedes tienen que recordar? En primer lugar, el cáncer en la actualidad es un conjunto de enfermedades de origen genético, no como enfermedades hereditarias, sino como mutaciones que pueden ocurrir en células germinales y sobre todo en células somáticas que me van a permitir una predisposición genética. 2. El diagnóstico sospechoso de cáncer pulmonar se realiza con la clínica e imagenología anteriormente mencionada. 3. El diagnóstico definitivo en cáncer pulmón se realiza con la biopsia respectiva, según localización de la lesión tumoral. 4. Son 3 pasos a considerar en el manejo del cáncer. Diagnóstico definitivo. El estadiaje, extensión de enfermedad, si ustedes cuando sean ya futuros internos tengan un diagnóstico, digamos, de cáncer en un paciente hospitalario, pueden ayudar a especialistas como, por ejemplo, al que habla, en hacerle, digamos, exámenes auxiliares que son básicos, hemograma completo, glucosa, urea, creatinina, orina, marcadores tumorales como antígeno casino embrionario, que se basa láctica, y tomografía de cajón. No radiografía simple no es suficiente. Tóraco, abdominal, pélvica con contraste. Y esto me va a permitir ya dar el tratamiento, dependiendo del estadio clínico. También recordar en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico precoz a través del screening o tamizaje. Y generalmente, según las últimas radiografías, se recomienda cuando hay presencia de 2 o más criterios. Por ejemplo, tener entre 55 y 74 años, más tener síntomas generales o respiratorios persistentes más de 15 a 30 días, como tos, baja de peso, dolor torácico, o haber fumado al menos 30 cajetillas al año, o fumar actualmente o haber dejado de fumar en los últimos 15 años, o antecedentes de enfermedad de cáncer de pulmón. Y ahí realmente es recomendable hacerse ya un chequeo a través de una tomografía tóraco axial computarizada de bajas dosis. Recordar que cuando uno habla de cáncer de pulmón, tenemos de células no pequeñas,
y células pequeñas, ¿ya? En cuanto a cáncer de pulmón, células no pequeñas, los más comunes histológicamente es el adenocarcinoma, el escamoso epidermoide y células grandes, y se usa el estadiaje TNM. Estadio clínico 1, 2, generalmente enfermedad localizada, 3, localmente avanzada, el compromiso de ganglios, y 4, generalmente es enfermedad avanzada. Desde el punto de vista imagenológico, se habla de nódulos menos de 3 centímetros y masa más de 3 centímetros. Generalmente es un nódulo benigno cuando los bordes son regulares, en cambio malignos son irregulares, el contenido es homogéneo, en maligno es heterogéneo, generalmente es más denso, radiopaco, generalmente es más tenue, radiolúcido. El tamaño se mantiene en milímetros a través del tiempo, esto puede crecer. Generalmente hay calcificaciones centrales y en el maligno hay calcificaciones más periféricas. Con respecto al PET scan, proporciona información funcional, identifica células activas metabólicamente y se utiliza en la evaluación de pacientes oncológicos. El trazado más utilizado es a través de la 2-fluoro de 2-desoxideglucosa o FDG. Tiene alta sensibilidad para identificar metástasis ganglionares y a distancia. Realmente nosotros lo usamos no como para diagnóstico, sino cuando ya tiene diagnóstico de cáncer para el seguimiento. La base para la identificación de cáncer de pulmón a células no pequeñas es el TNM. Recordar que pacientes con estadio clínico 1A, 1B, 2A hasta 2B se puede beneficiar a través de la lesión quirúrgica. Ustedes pueden hacer también, teniendo un paciente con biopsia positiva pulmón, hacer el estadiaje y si les parece que es hasta 2B, hacerlo entre consulta cirujano. En cambio, si le parece ya 3A para adelante, realmente ya no son candidatos a cirugía. En esta diapositiva vemos el pronóstico según estadio clínico, supervivencia a 1 año a 5 años. Estadio clínico 1 llega a 91, 72% a 1 año, 50, 43% a 5 años. Y estadio clínico 4 a 1 año 20%, a 5 años solamente el 2%. Y ahí terminamos. Si tienen alguna pregunta, jóvenes. Doctor, tengo una duda respecto al mesotelioma. Tengo entendido que supuestamente cuando a veces se toman biopsias, hay una metástasis, creo, si mal recuerdo, en todo el trayecto de la aguja. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? ¿Cómo abordaríamos los exámenes, sobre todo de diagnóstico, ¿no? En este caso. Sí, tu pregunta es bastante buena, interesante. Eso va a ir realmente también de la mano de la experiencia del colega que hace ese tipo de biopsias. Es diferente que lo haga un cirujano torácico general que un cirujano torácico con experiencia oncológica en tumores del aparato respiratorio. ¿Correcto? Ahí va a bajar, digamos, el riesgo. Y en segundo lugar, en lo posible, si uno tiene, digamos, siempre a veces me preguntan de que cuando uno manipula va a haber micrometástasis y esa micrometástasis va a ampliar. Yo tuve, digamos, una charla hace tiempo, más o menos en el INEM, que habló un cirujano oncólogo sobre el riesgo de manipular, digamos, las biopsias y producir, digamos, micrometástasis. Y eso se basó generalmente
en estudios preclínicos, o sea, en animales. Y ahí extrapolaron a personas. O sea, si tú me preguntas como oncólogo, ¿hay ese riesgo? Yo le diría que sí, pero no es posible tratar que lo haga un cirujano de tórax con experiencia oncológica para que, si el riesgo, digamos, siempre va a existir, pero que disminuya. Si con un cirujano de tórax general puede haber un riesgo de 30, 40%, va a haber un 5%, 10% de riesgo. Pero eso se va a generalmente controlar con el tratamiento complementario oncológico, ¿correcto? Sí, doctor. ¿Alguna otra inquietud, pregunta? ¿Tienen ahora teoría? Gracias, doctor. De otro curso, más Ahí, dentro de media hora todavía. a media hora. Ujú. Pues les puedo pasar un video. ¿Tienen tiempo? Que son unos 4 minutos. Es un video de Sí. nuevos fármacos oncológicos, su mecanismo de acción. Realmente es un antiangiogénico. No sé si voy a intentar, si los puedo pasar. ¿Ya? Sí, 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 doctor, no hay problema. Voy a ver si lo puedo pasar. Mm, Vamos a ver acá. ¿Lo ven ahí? Sí. Es propaganda de Roche, pero el producto es lo importante. ¿Pero escuchan el sonido? No, no, doctor.
¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Pudieron ver el audio y la imagen también de video? El audio no, doctor, pero la imagen sí. Ah, ya. No sé si tienen alguna otra pregunta o ya terminaríamos. De mi parte no tengo otra pregunta, doctor. Ya. Bueno, eso sería todo, jóvenes. Sí, doctor, más bien agradecerle por